Muchos han intentado explicar el origen del mal. Algunos inclusive entienden que el mal existió siempre para poder notar el contraste entre el mal y el bien. Por otro lado, la mitología griega sugiere que la curiosa Pandora abre una caja y a partir de la apertura de esta caja se origina todo el mal existente en este mundo. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar el libro de Génesis en el capítulo 3, que presenta el origen del mal en esta tierra a través de la caída de Adán y de Eva en el mismo Edén. Pero al mismo tiempo esto nos plantea un nuevo problema. Si Adán y Eva caen en el jardín del Edén a través de una tentación, significa que el mal existía antes. Por esta razón vamos a dedicar tiempo para analizar cómo surgió el mal en el universo y los efectos de este en la vida de cada uno de nosotros. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos queridos amigos a este momento de estudio de la Biblia. Estoy aquí con un nuevo material, la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Este es el título de los temas que vamos a estudiar durante un trimestre, durante 3 meses. Y hoy justamente estamos aquí para iniciar con la primera lección. El mal en un universo perfecto. ¿Cómo surgió esto? Para ello tenemos 2 invitados. A tiempo de darles la bienvenida a ellos, damos la bienvenida a todos los que nos siguen también por las redes sociales, a través de Radio Nuevo Tiempo también. Y quiero dar la bienvenida a Renson, Pastor Ronald Renson, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. ¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más nos encontramos para continuar estudiando la palabra de Dios, para recordar principios que nos ayudarán a comprender más a ese Dios de amor, a ese Dios misericordioso. Que Dios te bendiga. Igualmente, bienvenido querido Marcelo a este momento de estudio de la Biblia y luego del saludo, por favor, guíanos en oración. Un saludo muy especial a todos que nos están asistiendo ahora. Y invito a todos a orar, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprendermos la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra y le pedimos, clamamos, Señor, por sabiduría para comprender y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título es Rebelión en un universo perfecto, algo que necesitamos entender para ver el origen del mal. Quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Qué podemos ver nosotros en la creación de Dios en relación al amor que Dios tenía y cómo esto después fue afectándose por el pecado? Pero hablemos un poquito de la creación como un resultado del amor de Dios por sus criaturas. Muy bien, nosotros podemos recordar Génesis, cuando Dios creó todo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando Él termina toda la creación, dice que era todo bueno en gran manera. Eso quiere decir de que todo era perfecto y en medio de la perfección no podría haber algo errado. Y en medio de todo eso creó Dios a Adán y Eva en un mundo donde no podría haber, no tendría que haber dolor, muerte, sufrimiento, lo que hoy nos causa tristeza, no tendría que haber. Entonces todo eso nos muestra que Dios es amor y ese Dios nunca tendría el plan de hacer daño a aquello que Él ha creado con tanto amor. Hay una diferencia, ¿no?, entre lo que Dios creó y lo que actualmente es el mundo natural. Uno va a encontrar, por ejemplo, animales feroces que atacan a los mismos animales o al ser humano. Vamos a encontrar venenos, vamos a encontrar plantas con espinos y eso, en cierto modo, fue afectado después de la caída. Pero volviendo un poquito a la creación, vamos a ir viendo que la creación tiene primeramente un elemento importante, como decía Renson, una expresión del amor de Dios. Claro, pastor. Dios manifiesta su amor
Y el amor necesita de un objeto para amar. ¿Ya? El amor no puede encerrarse en sí mismo, necesita otra persona para que reciba el amor y que responda a este amor. ¿Ya? Y es interesante, pastor, notar de que la propia revelación de Dios, que es la Escritura, menciona que es imposible que Dios de la Escritura tenga creado o dado origen al mal. Entonces, si yo creo que es así, yo voy a tener un problema con la Escritura también. Es algo interesante, ¿no? En 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8, dice así: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es algo bien interesante. Todo aquello que es contrario al amor no es de Dios. Nunca fue, porque la naturaleza divina es amor. En otras palabras, el amor no podría traer ningún mal a la tierra. Y cuando Dios crea todo, lo hizo con tanto amor, con tanto detalle, que ese amor, yo me imagino que Adán y Eva podían ver en la expresión de los animales, en la naturaleza. Ellos podían comprender aquello. Pero entró el pecado y entonces ahí viene la cuestión, ¿no?, del mundo en el que vivimos ahora. Cuando Dios crea este mundo y crea al ser humano, le dota de una facultad interesante que hasta ahora nosotros la tenemos, ¿no? El libre albedrío, la libertad de elegir. ¿De qué otra manera podemos explicar nosotros este atributo que Dios le da al ser humano? Es algo bien interesante. En el texto mismo que leí en 1 Juan 4:8 dice: el que no ama. O sea, Dios nos está dando la posibilidad de decidir. A eso se llama libertad. No somos seres robóticos programados para hacer algo. Al contrario, somos seres que pensamos y podemos tomar decisiones. En ese sentido, Dios nos ha dotado de lo que se llama el libre albedrío, la libertad de poder escoger. Y el libre albedrío, al contrario de que muchos hablan de que nunca haya existido, ¿no? Al contrario, nosotros hoy mismo en nuestras decisiones podemos saber, porque Dios no nos forza para nada, por ejemplo, a aceptarlo. La persona que no quiere y decide negarlo, puede hacerlo, y Dios no va a, como se dice, hacerlo a un lado. Al contrario, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos porque su naturaleza es amor. ¿Cómo ejercemos ese libre albedrío, Marcelo? ¿De qué manera? Ya lo mencionó algo Renson, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Usamos bien? A veces tal vez usamos erradamente esa libertad de elegir. Claro, es interesante porque mencionamos antes acerca del amor, y el albedrío nos irá incluso ayudar para cultivarmos este amor, ¿ya? Y el albedrío es algo complicado porque ya tenemos esta naturaleza de pecado, y es difícil que una persona que tenga esta naturaleza solamente trabaje o solamente utilice este poder de decisión de una forma positiva. Hay veces que nos equivocamos nosotros, ¿ya? Pero es interesante acordar que tenemos a un Dios de amor y podemos buscarlo cuando nos equivocamos. La diferencia, en algún momento Renson hacía alusión a un robot, ¿no? Un robot puede hacer muchas cosas que el ser humano hace, programadas de manera hasta mucho más perfecta por la manera como fue creado, pero no tiene la posibilidad de decidir. El ser humano tiene la posibilidad de decidir, y en esa posibilidad también está la posibilidad de elegir erradamente, y eso es lo que hizo Adán y Eva en el momento cuando se les presentó la oportunidad de decidir entre obedecer a Dios o obedecer a la voz de la serpiente. Sí, es algo bien interesante cuando nos vamos a ese evento. Eso quiere decir que antes de Adán y Eva, como en la introducción se mencionó, ocurrió algo. Ocurrió porque ya cuando Adán y Eva fueron creados había una serpiente que había traído con engaños el pecado a la tierra, la desobediencia.
Entonces el pecado no comenzó de manera general hablando acá en la tierra, fue traída hacia la tierra y los primeros seres pecaron. Entonces creo que ahora es importante ver el origen, cuándo comenzó, para poder entender de que Dios nunca en su corazón albergó maldad, al contrario, Dios siempre fue amor. Exactamente. Luego vamos a pasar justo a ese tema, pero viendo un poquito más el tema del libre albedrío, podríamos decir que es un riesgo por un lado porque uno tiene la decisión de no obedecer, pero por otro lado, cuando uno mira en el aspecto de un Dios amoroso que crea a un ser vivo, a las personas, si el ser humano no tuviera esa libertad de elegir y expresar su amor por voluntad propia, no sería tan grato, ¿no?, que su criatura expresara su amor solo porque fue programada para expresar su amor y repitiera que ama a su Dios porque fue programado de esa manera. Y Dios quiere una adoración voluntaria, una decisión personal, y creo que nosotros cada día tenemos que pensar en esa decisión. Creo que una de las mayores expresiones es en la pareja. La Biblia dice que varón y mujer fueron creados conforme a su imagen y semejanza. Dios es amor, entonces en la relación de pareja debería haber esa espontaneidad de entrega, de amor incondicional, algo que Dios hace. Sin embargo, el pecado ha traído lo contrario al ser humano. Bien, vemos ahí la creación, la libertad que Dios da para decidir, y ahora en el siguiente bloque vamos a ir a ver qué es lo que trajo el pecado a este mundo, dónde se originó realmente, en quién se originó el mal que se expandió por toda la tierra. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de nuevo con este segundo bloque acerca de la rebelión en un universo perfecto. Vamos avanzando ya un poquito, Marcelo. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde empezó el mal? ¿Quién fue el originador del mal de este mundo? Sí, pastor, mira, hay un texto muy interesante. En realidad es una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo capítulo 13. Voy a leer desde los versículos 27 en adelante. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo has hecho esto, ¿no? Entonces nuestra tarea sería identificar este enemigo. ¿Quién sería? Dios no es el autor del mal. Dios sembró buena semilla, Dios hizo una creación perfecta y un enemigo vino. ¿Qué dice la Biblia, Renson? Mateo capítulo 28, en primer lugar, habla acerca del rey de Tiro, ¿no? Ezequiel 28. Entonces, muchos profetas utilizaban historias que eran analogías también de lo que ocurría tanto en el cielo o de lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la profecía contra Sidón, en Ezequiel 28, Dios a través del profeta habla en el verso 14, por ejemplo, habla: tú, querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Acá vemos lo siguiente: Dios había dotado a un ángel, querubín, un ángel que no es común, de facultades. Dios lo había hecho perfecto como Dios es perfecto mismo. Y cuando hablamos de perfección, hablamos de que Dios, si Dios es amor, los dotó y les dio esa misma posibilidad de amar, ¿no? Ahora, la Biblia menciona lo que es hasta el día que se halló en ti la maldad. Algunos podrían preguntarse y decir, o sea, Dios creó un ángel que tenía una imperfección. ¿Acaso Dios no creó todo perfecto? ¿Cómo es que este ángel llegó a albergar en su corazón, podríamos decir, un átomo de mal? Y pastor, mira, podemos incluso
comentar acerca de los querubines también, porque la revelación que tenemos acerca del santuario, el querubín era quien cuidaba del orden en el santuario y quien defendía la ley de Dios, ¿no? Y qué curioso que justo el querubín comience a manifestar este deseo de dudar, de crear un problema acerca de las dos cosas que debería defender. Ahora, es interesante, tal vez explicando un poquito más en detalle por qué, porque el que lee la Biblia aquí va a encontrar que la primera descripción, los primeros versículos, especialmente hasta el 11, se habla específicamente de un rey pagano, pero que a causa de su éxito, de su grandeza, de su riqueza, comenzó a enorgullecerse. Y luego el 12 ya habla, el 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí ya está saltando a una esfera cósmica, y normalmente así es un profeta, ¿no? Tomaba algún elemento local para luego ejemplificar, usar como un símbolo, y pasaba justamente a una esfera mucho más amplia, porque el rey no estuvo en Edén. Entonces está refiriendo a otra instancia, a otra persona, y en este caso a ese querubín protector que era un ángel perfecto, creado por Dios, con sabiduría, con inteligencia, pero dice, se enalteció, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Miren las características que tenía este ángel, ¿no? Hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Es decir, la libertad que Dios le había dado a los seres creados incluía a los ángeles. Correcto. Y este ángel tomó la decisión de, en lugar de amar a Dios y obedecerlo, rebelarse contra él, y allí comienza a contagiar luego al resto de unos ángeles. Apocalipsis va a decir la tercera parte de los ángeles. Hay algo bien importante, lo que usted mencionó. Dios, al haberlo creado perfecto, le dotó de libertad de escoger, lo mismo que al ser humano. Él no tenía una pizca de mal, pero al tener la libertad, él podía decidir entre hacer el bien o no, y la decisión que él tomó a causa de todos estos factores, de su hermosura, de sus contrataciones, dice la Biblia, él tomó una decisión. Ahora, hay un texto que leí que hablaba, no en la Biblia, sino de Elena de White, la escritora. Ella habla de lo que es el misterio de la iniquidad. Y cuando habla del misterio de la iniquidad, ¿no? Es justamente ese el misterio, de que como un ángel que tenía tantas facultades, ¿no? Podría haber ido en contra de, se llenó de orgullo, comenzó a albergar deseos de poder, de adoración, pero esa pizca, podríamos decir, que encendió todo aquello, es un misterio que quizás en el cielo lo vamos a entender de manera general. Hoy podemos entender que Satanás tomó una decisión porque él tenía la libertad de hacerlo, y Dios le permitió ejercer su libertad. En Isaías va a mencionar las consecuencias, primeramente para el mismo querubín, ¿no? Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana. Por eso es que también se lo conoce con el nombre de Lucifer, ¿no? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La actitud de él era suplantar a Dios, rebelarse contra Dios, y Apocalipsis 12, tal vez Marcelo nos pueda comentar allí cómo él luego es echado a la tierra, y ahí vamos al panorama que iniciamos en el capítulo 3 de Génesis, ya tentando a Adán y a Eva usando una serpiente, pero la Biblia nos está describiendo cómo se originó el mal, en quién se originó el mal, y también nos está diciendo que ese mal todavía está aquí en este mundo tratando de hacer daño a la creación divina. Marcelo. Sí, pastor. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles
lucharon. Y el versículo 8 dice, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y Juan completa, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron con él. Ya, el mismo Miguel, que en el capítulo 12 de Daniel es el defensor del pueblo de Dios, ya, es el mismo Miguel quien expulsa a Satanás y sus ángeles del cielo. O sea, no hay otra persona que no sea nuestro Señor Jesucristo para identificarnos como este Miguel. Hay tres cosas que yo noto ahí, el autor de la lección también dice, ¿no? Primero, que hay una rebelión. Correcto. Segundo, que hay una lucha y hay una victoria de Cristo. Pero por otro lado, todavía el mal continúa porque Satanás y sus ángeles son echados a la tierra. Así que mientras el Señor no venga por segunda vez y elimine completamente el mal, todavía nosotros estaremos propensos a luchar contra el mal y por otro lado a ejercer nuestra libertad de elegir de la manera correcta. Nosotros tenemos la libertad. Hoy en día podemos identificar lo que es malo y lo que es bueno. Tenemos conciencia. En aquel entonces, cuando el pecado entró a la tierra, Eva no conocía todavía el mal. Eva no conocía ni a Adán. Y Satanás comenzó a mentirles, a hacerles creer que serían igual a Dios. Lo mismo que él hizo allá en el cielo. En en Isaías 14, en el verso 14 menciona lo siguiente: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, haciendo referencia a Lucifer. O sea, que él quería ocupar el lugar de Dios. Le hizo creer al ser humano que ellos también tendrían facultades divinas, pero perdieron la mayor de las facultades divinas, que es el amor verdadero. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este bloque. Vamos a una breve pausa y volvemos con las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron con nosotros participando a través de las redes sociales, a través de la Radio Nuevo Tiempo, con esta lección, La rebelión en un universo perfecto. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros en esta oportunidad y por favor, alguna conclusión de este tema. Sí, muchas gracias también, pastor, a todos que nos asisten ahora. Si el pecado es un misterio, su inicio, tampoco sería interesante o bueno intentar explicarlo, porque intentar explicar es buscar un motivo para su existencia, una excusa para su existencia. Ya lo que debemos es aceptar que el Dios perfecto en su amor nos permite volver a sus brazos para, en fin, podermos descansar en paz. Igualmente, Renson, gracias por estar con nosotros y también, por favor, tienes unos momentos para concluir. Mis queridos amigos, nosotros quizás no podemos entender hasta el fondo esa pizca de mal que un día se originó en un ángel totalmente perfecto. Lo que hoy sabemos es que el mal solamente ha traído dolor, llanto, sufrimiento, y nosotros tenemos ahora la esperanza de que un día todo esto vaya a acabar. Dios no mató o fulminó en ese instante a Satanás, no lo hizo, pero llegará el momento en el que todo el mal acabará y junto con él todos aquellos que también no aceptaron ese amor verdadero voluntariamente. Hoy yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús, teniendo la esperanza de que un día todo dolor, llanto, sufrimiento y muerte acabarán. Que Dios te bendiga. El mal existe, el mal es real, se originó en un ángel creado perfecto, pero la libertad que Dios le dio lo usó de manera equivocada. Nosotros tenemos que ser conscientes de que debemos evitar el mal, aferrarnos al Señor, no ser propagadores del mal, al contrario, más bien
expresar el amor que Dios ya expresó por nosotros para con cada uno de las personas con quienes nos relacionamos. Este trimestre vamos a estar estudiando acerca de la vida eterna, vamos a hablar acerca del estado de las personas cuando mueren, pero sobre todo se va a enfatizar la resurrección, así que va a ser una lección muy importante porque nos va a ayudar a encontrarle inclusive la razón de por qué nuestro mundo es como es, pero con la esperanza siempre de que Dios nunca deja abandonados a sus hijos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.